Como ya saben, soy una persona bastante joven y que quizás muchos piensen que tengo tiempo de sobra, pero ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Yo qué estoy invirtiendo mi tiempo? Muchos de nosotros debemos contestar esta pregunta porque es muy importante y porque nos va a hacer ver las cosas desde otra forma. Miren, les voy a mostrar acá en el celular que tengo anotado. Sí, miren, algo de un libro. Es un libro muy interesante porque ante los problemas, ante los errores, nos hace ver las oportunidades. Y les voy a transmitir esta pregunta. ¿Y qué puedes hacer con esta pregunta que te dije al principio? Que es ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? Y ojo con esto, porque es una pregunta muy buena y de muy alto valor. Porque es una pregunta muy personal. ¿Vos en qué estás invirtiendo tu tiempo? Miren, dice esta página. Hay momentos en los que necesitas preguntarte en qué estás invirtiendo tu tiempo, cuánto inviertes en acciones que ponen de manifiesto tus fortalezas y cuánto en tus debilidades. Hay como un cuadrito que dice, la vida es una elección, no algo que nos ocurre. Exactamente. Es muy interesante esto. Y acá hay tres tips en los que podemos resolver con esta pregunta. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Y acá dice, y te voy a dar obviamente el tip, que es sumamente importante. Voy directo al grano, voy directo al objetivo del video porque no me gusta hacerla larga y porque claramente quiero brindar un valor real a este video y que todos ustedes puedan aprender. Registrar los resultados que obtuviste en ambas preguntas y de acuerdo con ello, replantea tu lista de prioridades. ¿Sí? Replantea tu lista de prioridades. ¿Cuáles son los resultados del tiempo que vos estuviste invirtiendo en aquellas cosas? Bueno, que claramente estuviste invirtiendo tu tiempo. Claro, ¿qué quiere decir? Mientras vos tengas una habilidad y tengas una fortaleza, desarrollala full, o sea, desarrollala con todo. Vas a lograr más estima, vas a lograr muchas cosas más positivas. ¿Por qué? Porque la realidad es que nuestras fortalezas, claro, nos hace llegar todavía más al éxito. No, o sea, nuestras debilidades. Si nosotros nos centramos en nuestras debilidades, muchas veces podemos recaer, ¿sí? Porque mientras nosotros estamos en las debilidades, vamos a ver mucho el lado negativo. Pero si nosotros vemos nuestras fortalezas, podemos construir grandes cosas con aquello que nosotros adquirimos. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo claro. Estoy siendo, mejor dicho, una persona que aún tiene que desarrollar mucho la comunicación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo una habilidad que es, por ejemplo, o estoy mejorando una habilidad que es la de comunicarme a través de la cámara o de un video, que eso puede hacer que vaya mejorando día a día y pueda sacarle provecho a aquella debilidad. Entonces ahí vos podés replantearte quizás lo tuyo personalmente que necesites mejorar y eso está muy bien. Entonces, ¿qué porcentajes de resultados obtuviste en la primera pregunta y cuántos en la segunda? Es decir, la primera pregunta es ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? Y la otra pregunta es ¿cuánto inviertes en acciones que ponen de manifiesto tus fortalezas y en cuanto a tus debilidades? Exactamente. Yo le estoy poniendo en manifiesto acciones de debilidades como por ejemplo la comunicación y la estoy haciendo una fortaleza. Eso también puede ser importante. Bueno, acá hay una frase, dice, para ser valiente no se necesitan cualidades excepcionales, ni fórmulas mágicas, ojo con esto, ni una combinación especial del tiempo, el lugar y las circunstancias. Es simplemente una oportunidad que tarde o temprano se nos presenta a todos. Exactamente. Si un día a mí me toca, qué sé yo, dar una charla ante 3.000 personas o 1.000 personas o 500 personas o 100 personas al frente mío, o sea, presencialmente, es una oportunidad que a mí se me da. En realidad, más que problema, sería una fortaleza que me va a dar a mí y es una oportunidad que se me va a dar en un momento. Entonces, eso a mí me va a hacer más valiente porque estoy aprovechando
en vez de decir un problema, estoy aprovechando una oportunidad. Entonces, quizás nosotros tenemos acá el problema, pero atrás del problema, que es lo que nosotros muchas veces no vemos porque lo negativo lo hace ver más fuerte, pero atrás del problema hay una oportunidad gigantesca que te hace ver, que te hace abrir, mejor dicho, puertas que pueden hacerte mejorar como persona y como crecimiento personal, claramente. Es lo mismo, igual lo que dije. Pero sí, claramente te hace mejorar como persona. Eh, entonces todo lo que vemos nosotros como quizás un error o un fracaso o un problema puede ser una oportunidad si lo vemos desde otra perspectiva. Siempre y cuando uno esté abierto a la oportunidad, claramente. Es una decisión. Es una decisión. Así que bueno, es una pregunta que yo quería hacerles a ustedes, ¿no? Tienen que responderla en los comentarios, pero bueno, ya que estamos hablando de esto, si quieren suscribirse, si algo les resonó en este video o les gusta este contenido, pueden suscribirse acá abajo que dice suscribirse en rojo, así que nada, dice suscribirte y te puedes suscribir y no te olvides de activar la campanita. ¿Por qué? Porque si yo subo un video nuevo y vos estás suscrito sin la campanita, no te va a llegar la notificación de que yo subí un nuevo video. Entonces es importante eso, ¿sí? ¿Qué más? Entonces vos también podés comentar si querés compartir algo. Ahora, si no lo querés compartir, está perfecto, está muy bien. ¿Por qué está muy bien que no compartas las cosas? Porque es personal y porque si uno no quiere compartirlo, no lo va a compartir. Entonces es opcional, claramente. Entonces, bueno, vuelvo a repetir las preguntas para que antes de irme del video te quede algo resonando y que vos puedas resolver a partir de hoy. Si es que vos querés, claramente. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Y cuántas son las acciones que te fortalecen? ¿Y cuántas son las que ponen en manifiesto tus debilidades? ¿Sí? Espero que este video te haya gustado. Vamos a ver, tienen 2 videos acá para ver si es que los quieren ver. Y nos vamos a estar viendo en un próximo video, gente. Ahora sí, les mando un fuerte abrazo. Saludos a todos. Van a tener éxito. Todo va a salir bien si se lo proponen. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.